Hola niños, muy buenos días. Creo que ya nos habíamos saludado un poquito antes y ahora vamos a comenzar con nuestra clase de lenguaje en esta semana. La semana pasada estuvimos trabajando con un texto que nos hablaba de un pingüino, ¿se acuerdan? Miren por aquí, yo tengo mi pingüino, espérenme un segundo. Ya ha caído. Aquí está. Y la idea era, ¿cierto?, que pudiéramos construir este pingüino y guardarlo para poder regalarlo a algunos de nuestros amigos en el colegio. Varios me mandaron sus fotos, les quedaron preciosos los pingüinos y ya lo tienen destinado a alguien del curso. Y aprendimos, ¿cierto?, que el texto que habíamos leído era un cuento que tenía 3 partes y hoy día vamos a reforzar sobre ese contenido y también vamos a trabajar sobre algunas funciones que tienen las palabras, ¿ya? Así que les invito a partir de esta clase y poner mucha atención para el trabajo de hoy. Como les decía, ya vamos a hablar sobre los cuentos y la función de las palabras. En este caso, hoy día conversaremos sobre los sustantivos. Para hoy día necesitamos nuestro lápiz de mina, como siempre, nuestro cuaderno azul de lenguaje y el librito. El papel lustre puede ser, o hojas, porque vamos a hacer también nuestras palabras para el muro, las tijeras, ¿cierto? Y pegote, ¿ya? Si no tienes papel blanco, puedes usar de algún cuaderno viejo, cortar trocitos y poder reciclar, ¿cierto? Podemos usar. Hasta un papel de diario te sirve si tienes plumón. Bien. Hoy día vamos a registrar en nuestro cuaderno azul el objetivo y la fecha. Ya estamos a 11 de mayo. Ayer tuvimos la celebración en muchos lugares, ¿cierto?, de el Día de la Mamá, y hoy día partimos esta nueva semana. Y la partimos también celebrando el Día del Alumno. Bueno, el objetivo para hoy es leer y comprender un cuento identificando su formato. Vamos a reforzar cuál es la forma que tiene el cuento. Y además vamos a reconocer e identificar sustantivos, que vamos a aprender de qué se trata. Bien, empecemos. Mira, antes de comenzar vamos a leer el título del texto que hoy trabajaremos, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo se llama el texto de hoy? Se llama Ricitos de Oro y los 3 osos. Y vamos a usar, como está ese niño ahí, nuestra capacidad de predecir, de pensar de qué se puede tratar lo que vamos a leer. Así que te hago las siguientes preguntas. ¿De qué crees con este título que se tratará el texto que leeremos? ¿Dónde crees que viven estos osos? Dicen que son 3 osos. ¿Dónde crees que viven? ¿Habrá algún oso que tenga casa en verdad? No lo sabemos. Bueno, vamos a leer este texto y luego vamos a trabajar en el libro. El texto dice así. Puedes usar tu dedito, ¿cierto?, para seguir la lectura, que tú también la tienes en tu libro. Bien. Dice, había una vez 3 osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Eran el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían 3 sillas para sentarse. La silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y adivinen, la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande, la mamá osa una cama mediana y el osito tenía una cama, exacto, pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque, mientras se enfriaba la sopa. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta porque tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era la del papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la de la mamá osa,
pero estaba demasiado fría. Al final, probó la del plato pequeño, la del osito, que no estaba ni fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces, Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla de Papá Oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de Mamá Osa, pero era muy blanda. Al final se sentó en la silla del osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro se cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los 3 osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto, regresaron a la casa los 3 osos. Venían con mucho apetito. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el papás con voz ronca. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo mamá osa con voz suave. «¿Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda?», dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces los 3 osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: «Alguien se ha acostado en mi cama». «¿Alguien se ha acostado en mi cama?», dijo también la mamá osa con voz suave. «Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí», dijo el osito con su voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los 3 osos saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo y los 3 osos no la volvieron a ver nunca más. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció? ¿Habían escuchado este cuento antes? Yo creo que sí. Bien, vamos a trabajar entonces con lo que hemos leído. Y primero te quisiera preguntar, ¿era lo que tú pensabas de lo que se trataba o no? Bueno, espero que sí. Este es un cuento bien particular, porque en general nosotros no hablamos de osos con personas, pero este cuento dice que había una niña, ¿cierto?, que se encontró una casita en el bosque y entró y se encontró la comida y probó todas las cosas que estaban ahí. Bien, continuemos trabajando entonces. Fíjense que el tipo de texto que acabamos de leer es un cuento. El cuento es una narración breve que nos cuenta acontecimientos imaginarios, como el que acabamos de escuchar, ¿cierto? Los cuentos buscan entretener y narrar en los hechos que participan unos personajes. Fíjense que ahí tenemos un cuento, ¿cierto? Y tiene básicamente un título, normalmente tiene su título, y 3 partes importantes: el inicio, el desarrollo y el final. Muchos de estos cuentos se escriben en prosa, como lo tenemos aquí, y se organizan según el orden o secuencia de que ocurrieron los hechos. Lo que ocurrió primero, ¿cierto? En este caso, vamos a verlo enseguida. Luego, el hecho más importante y cómo finaliza la historia. Veamos el ejemplo de nuestro cuento de hoy. Por ejemplo, hoy día nosotros leímos un cuento, Ricitos de Oro y los 3 osos. Ese es el título. ¿Cómo comenzó? Habían 3 ositos, ¿cierto?, que vivían en una casa en el bosque. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desarrollo de la historia? Llegó una niña, ¿cierto? Entró a la casa, probó la sopa, la silla, las camas de los ositos hasta encontrar lo que más le acomodaba de cada uno. ¿Y qué pasó al final? Los osos descubrieron, ¿cierto?, Ricitos de Oro en la casa y ella se escapó. Ahí tenemos las 3 partes importantes del cuento, ¿ya? Así que yo les quiero invitar a que en su cuadernito, ojalá, puedan hacer un resumen como este, súper cortito, para que no se olviden de las partes del cuento. ¿Qué encontramos en un cuento entonces? 1, el inicio. 2, encontramos el desarrollo. Y 3, el final. Y, por supuesto, la mayoría de los cuentos también tienen un título, que es aquel que nos ayuda a entender o a saber de qué podría tratarse la historia que estoy leyendo. ¿Bien? Ok.
Para continuar, vamos a continuar aquí en nuestro trabajo y vamos a desarrollar las actividades que yo te estoy mostrando aquí de las páginas 16, 19 y 20 en relación al cuento. En la página 16 tienes que completar la actividad 2, ¿ya? En la primera pregunta conversas con la persona que te esté ayudando y luego de leer vamos a completar una afirmación sobre el cuento, ¿ya? El cuento, como yo te decía, está escrito en párrafos. Voy a volver un poquito atrás. Ahí. Esto que está aquí, este trozo que está aquí es un párrafo. Acá tengo otro párrafo. Cada vez que llega a un punto y empieza una idea nueva, tengo un párrafo. Por ejemplo, este cuento del ejemplo tiene, hasta ahí tengo un punto, un párrafo. Siguiente punto, 2 párrafos. Tercer punto, 3 párrafos. Y llegó hasta el último. Mi cuento de esta imagen tengo 4 párrafos. 4 ideas en un cuento. ¿Bien? Bien. Te pregunta aquí también sobre el significado de risitos. Y yo te quiero contar que risitos viene de la palabra rizo, que significa onda. En este caso, aquí están hablando del pelo de risito, ¿cierto? Que era muy rizado. Y las palabras, te quiero contar, que terminan en ito o ita, se llaman diminutivos. Y nos ayudan a decir que algo es pequeño y que algo es chiquitito. Si tengo un rizo y después digo que hay un risito, estoy hablando de que es un rizo, pero pequeñito o muy pequeñito. ¿Bien? Ok, una vez que hayas terminado estas 3 actividades, te quiero invitar a continuar en relación a este cuento en las páginas 21 y 22. La primera actividad ahí está marcada con una X porque no se hace, ¿ya? Puedes continuar con las actividades que están hacia abajo. Y todas tienen relación con el cuento. Te invita ahí también a ser creativo, a pensar otro nombre para este cuento, ¿ya? Me lo escribes ahí en el libro. Bien. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase que tiene que ver con el sustantivo. Yo te decía que tenía que ver con una función de las palabras, pero ¿qué es lo que es? El sustantivo es una palabra que sirve para nombrar, para darle un nombre a las personas, animales, lugares y cosas. Y fíjate que ahí te tengo algunos ejemplos. El sustantivo, por ejemplo, sirve para nombrar personas. Ahí está la niña, una abuela o Caperucita. También me sirve para nombrar animales, el perro, el lobo, la jirafa. En el caso de nuestro cuento, ¿quién sería? Sí, el oso, ¿cierto? Y también podemos nombrar cosas. Por ejemplo, podemos nombrar tomate, las camas, la silla, el lápiz. ¿Bien? Eso es el sustantivo, lo que le da nombre a cada cosa que conocemos. Personas, animales, lugares o cosas. También te voy a invitar a que en tu cuaderno hagas una representación como esta que yo hice aquí, para quedarnos con las ideas más importantes. ¿Ya? Aquí te dice que los sustantivos nos sirven para recordar y nombrar personas, animales, lugares o cosas. ¿Bien? Ok, súper bien. Y para trabajar este contenido en nuestro libro, vamos a continuar trabajando y primero te quiero dar unos ejemplos. Fíjate que los sustantivos se pueden denominar o llamar comunes o propios, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar con los sustantivos comunes, con el nombre que sirve para todas las cosas de manera general, ahí como te lo dice. Cuando hablamos de una cosa, animal o persona o lugar en general, estamos hablando de algo que es común para todos, puede ser tuyo o mío. En este caso nos referimos a un sustantivo común. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del osito del cuento que estábamos leyendo, Ricitos de Oro. Por ejemplo, casa es una casa, podría ser cualquiera, no es una casa en particular. Cuando es así, se llama sustantivo común. O árboles, puede ser el árbol que está aquí afuera de mi casa como el que está afuera de tu casa, ¿ya? Y los osos, estoy hablando de cualquier oso, no de un oso en particular. Pero cuando la palabra menciona a algo o a alguien por su propio nombre y lo distingue de otro,
y además nos da una pista porque tiene una mayúscula al inicio, nos referimos a un sustantivo propio. Por ejemplo, Ricitos es el nombre de esta niña, Ricitos de Oro. Por lo tanto, como es su nombre, es un sustantivo propio. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre, Carla, es un sustantivo propio porque me está llamando a mí. El nombre de Rafaela, el nombre de Amy, es para ellas. Son sus sustantivos propios, ¿ya? Nuestra ciudad tiene un nombre propio, Penco, y estamos en la comuna de Concepción, y estamos en el país de Chile. Todos esos nombres son con mayúscula y son propios, denominando a algo específico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Lo que vamos a usar en estas clases es el sustantivo común, que es lo que nos sirve para llamar cualquier cosa. Libro, tijera, cuaderno, casa, árboles. ¿Ya? Bien. Vamos a completar entonces con este contenido la materia, ¿cierto? Las actividades de la página 20, donde dice que te pide ahí que escribas nombres de personas, animales y cosas. Tienes que poner 2 de cada una, yo te dejé ahí 2 ejemplos. Y de la página 23, ¿ya? Que nos dice que, ¿qué estamos hablando hoy día? De los sustantivos, en este caso comunes, y son palabras, ¿cierto?, que nombran personas, animales o cosas, ¿ya? Y también te pide otros ejemplos. Y para ir terminando, vas a completar estos tickets de salida. ¿Quién llegó a la casa de los 3 osos? ¿Y qué pasó cuando los 3 osos llegaron a la casa? ¿Ya? Muy bien. Ese es nuestro trabajo de hoy. Hoy día, ¿qué tipo de texto leímos entonces? El cuento, ¿cierto? Y aprendimos que tiene inicio, tiene un desarrollo y un final. ¿Y qué aprendimos sobre las palabras? Que pueden llamarse sustantivos y que ellas nos sirven para nombrar cosas, animales, personas. Ahí tenemos algunos ejemplos. Caballo, Sofía, que está con mayúscula, flores, sombrero. ¿Ya? Bien. Muy buen trabajo, amigos. Nos vemos mañana en una nueva clase y espero que puedas hacer muy bien tus actividades. Les dejo un besito y nos vemos pronto. ¡Chao!